¿Cómo están mis queridos amigos? Hoy con la novedad de que tuvimos ayer el sismo, espero que hoy no tiemble, porque realmente son situaciones que están más allá de nuestras manos, pero bueno. Hoy me siento afortunado porque en primera instancia estoy con ustedes en este evento que originalmente iba a ser presencial el día de ayer y el día de hoy. Sin embargo, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de CADEFI y como ustedes ya lo han percibido, estoy acompañado de un gran contador, un excelente amigo y qué decir, un magnífico fiscalista. Y me refiero a mi querido amigo, como de cariño le digo, mi querido amigo Charlie. Charlie, gracias por acompañarme. No, es un gusto, la verdad, platicar estos temas, maestro, y principalmente retomando el tema que comentabas ya, qué bueno que estamos bien, que estamos en salud y que estamos hoy transmitiendo un evento pues, que nos agrada, que nos gusta y que disfrutamos principalmente, y pues obviamente que los invitamos a que pregunten, a que consulten, porque hay muchos temas que podemos platicar. Es correcto, Juan Carlos. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida, acérquense como nosotros un cafecito, un tecito, para que disfrutemos conjuntamente el evento, ya lo decía Juan Carlos, vayan preparando sus preguntas. Y empezaré con una pregunta que me hacían hace un par de días, a propósito del paquete económico. Me decían, oye, ¿cuál es la reforma fiscal para el próximo año? Y la respuesta es muy obvia. La reforma es que no hay reforma fiscal. Es curioso, Juan Carlos, sí, claro. pero finalmente aquí estamos. Sin embargo, pese a eso, señores, yo destacaría tres conceptos bien importantes. Primero, analizar, por un lado, los escenarios económicos que se prevén para el año 2023, hablando del precio del petróleo, el tipo de cambio, la producción del mismo petróleo, la inflación, etcétera, en donde también repasaremos cuál es el Producto Interno Bruto que se va a esperar para el 2023, y sin ser economista, igual coincido con muchos expertos en la materia que dicen que son números a lo mejor muy alegres. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor definitivamente no se van a alcanzar, y todo esto leyendo la exposición de motivos. Y sin embargo también hay que recordar que estamos saliendo del proceso de la pandemia, de una guerra entre Rusia y Ucrania, espero no equivocarme, y entre muchos factores externos, una posible recesión en la economía de Estados Unidos, entre otros factores. Por lo tanto, los números, como les decía, muy alegres. Entonces vamos a ver, por un lado, ese escenario económico que de acuerdo a este paquete económico está previsto para el 2023. Por otro lado, vamos a ver la ley de ingresos de la Federación, que sí hay algunos ajustes, algunos cambios comparado con la ley de ingresos de años pasados. Sin embargo, también hay sorpresas, y básicamente en la tasa de retención cuando tú tienes dinero invertido en el banco, que te genere desde luego interés. Por otro lado, también veremos, de acuerdo a la ley de ingresos, algunos supuestos que cada año se publican en el artículo 16, que básicamente estoy hablando de estímulos fiscales, y algo sorprendente que me llama la atención, que en su momento vamos a hablar de números. Es curioso, pero como cada curso que se permite la expresión, yo digo el siguiente eslogan que el gobierno federal ha instaurado. ¿Y cuál es ese eslogan político? Dice: no hay incremento de contribuciones y no hay contribuciones nuevas. Sin embargo, les doy un primer dato, y simplemente es a título de reflexión. Se incrementa la recaudación, vean la cantidad, en 1.2 billones de pesos. Y la pregunta es, ¿y a qué se debe todo este incremento? Partiendo del escenario, Juan Carlos, de que el gobierno federal ha dicho que no hay nuevas contribuciones, que no hay incremento a las contribuciones. Un primer comentario de tu parte, ¿a qué crees que se debe ese incremento en la recaudación? ¿De acuerdo? Pues, yo creo que la tarea, y bien ya lo apuntabas tú, maestro, viene ya de años anteriores, ¿no? Y como era año con año esperar una reforma de cambios reales y estructurales en Código Fiscal de la Federación, en algunos artículos de la Ley de Impuesto sobre la Renta, de IVA, que casi no la han tocado. Sin embargo, la autoridad ya viene trabajando de años anteriores en el tema de la fiscalización. ¿Y a qué me refiero? En facultades de comprobación, facultades de gestión
y una nueva modalidad que identifican inclusive en la propia exposición de motivos o en el paquete, que se llaman revisiones o facultades secundarias, que justamente esas facultades secundarias son todos aquellos requerimientos, cartas de invitación, revisiones profundas, y que ya se dio cuenta la autoridad que realmente simplemente ejerciendo y mandando un comunicado al propio contribuyente está recaudando y hasta más del propio impuesto. Y te pongo en contexto una revisión que tuve apenas. De impuestos eran 8,000 pesos. Ajá. Y de recargos y actualizaciones de 2017 y 2018 pagó cerca de 20-25 mil pesos más. Sí, ¿qué significa? Que los accesorios están siendo superiores evidentemente al tema de los propios impuestos. Entonces la autoridad se está enfocando y dice, oye, pues ¿para qué hago una reforma si realmente los cambios con proyectos o con acciones internas adentro del SAT estoy fiscalizando y estoy obteniendo por medio de estas fiscalizaciones secundarias que le llaman ellos, obviamente una recaudación interesante e importante, y de ahí viene parte de este billón que comentas? Claro. Ahora, en base a eso, que es perfectamente acertado el comentario, otro tema que vamos a explorar aquí en esta plática, en este curso, es precisamente las obligaciones que siguen vigentes para el próximo año 2023. Y en ese orden de ideas, hay un estudio que igual puedo dejarlo aquí en CADEFI para que lo consulten. Hay un estudio de la Prodecon a propósito del compliance, que es un tema que a Juan Carlos le gusta mucho: control interno, programa de cumplimiento, oficial de cumplimiento y demás. ¿Y por qué lo menciono? Porque un primer rasgo de este estudio, que son un poquito más de 74 hojas, me dice la misma Prodecon, dice, ya no es opcional, y hay que entender el comentario, Charlie, sí. Ya no es opcional tener un programa de cumplimiento, ya es un requerimiento, ya es una obligación que la empresa y cualquier tipo de empresa instaure este programa de cumplimiento para efectos de que cumpla en tiempo y forma con todas y cada una de sus obligaciones fiscales, de seguridad social, laborales, entre otras. Y es por eso que viene el comentario de mi querido amigo Charlie, donde dice la autoridad, yo creo que va a incrementar las facultades de fiscalización, de comprobación y demás, con el ánimo de tener mayor recaudación. Claro. ¿De acuerdo? Entonces también es otro escenario que vamos a explorar, qué obligaciones siguen vigentes para el año 2023, ¿de acuerdo? Y desde luego vamos a repasar la vigencia del CFDI 4.0, que recordarán ustedes que se recorrió el periodo de convivencia hasta el 31 de diciembre del 2022, pero la autoridad a partir del día 8 de junio, y lo tengo muy presente, sacó un comunicado de prensa que decía, si bien es cierto, tenemos ese plazo de convivencia, pero yo los invito a autoridad a que el contribuyente socialice, de hecho es el concepto que utiliza, para que se vaya metiendo a todos los cambios que para el año que entra ya son una realidad, Juan Carlos. Cambios en CFDI, cambios en carta aporte, sigue lo del beneficiario controlador, claro, sí, claro. Sigue lo de los esquemas reportables, entre muchas cosas más. Pues digo, simplemente yo creo que para echarle un vistazo, la reforma realmente se dio en todo lo que va de 2021, si no mal recuerdo, con el tema de la reforma también en temas de outsourcing. Correcto. Que incrementaron con la captación de los trabajadores el tema de las retenciones, el tema de las contribuciones de seguridad social y obviamente los otros dos elementos que bien comenta el maestro José Antonio en temas de carta aporte, que ya va a entrar en vigor a partir del mes de enero, y el tema del CFDI, que esos Correcto. Son los puntos esenciales con los cuales la autoridad va a empezar este proceso nuevo de fiscalización y simplemente dense cuenta en el tema de las cartas de invitación que les está llegando mes con mes a todos ustedes. Entonces, creo que ahí, y retomando un poquito lo que bien comenta el maestro José Antonio, hay que implementar controles que me permitan evitar o mitigar o disminuir los riesgos de que la autoridad venga y me moleste con el tema de las cartas de invitación. ¿Cómo? Claro. Teniendo un buen proceso en el tema de la emisión del CFDI, como por ejemplo, ¿no? En donde si yo tengo de inicio un CFDI en PUE, yo sé que si al final del mes no me lo pagan, lo tendré que sustituir, pero hay que definir un proceso y tener bien estandarizado de alguna forma ese control que debería de generar la emisión propiamente del CFDI. Claro, y a propósito de eso, y la intención es compartir experiencias, conocimientos, estudio, análisis. A propósito de esto, un caso que también
tengo muy reciente de un cliente que uno muchas veces se complica con la operación del día con día. Y digo se complica porque siendo las cosas, digamos, sencillas, las hacemos complejas, Juan Carlos. Sí. Y a propósito, un comentario. Vea, un contribuyente, persona moral, tiene un proveedor que le renta un local comercial, una bodega y demás, persona física, y ustedes saben que procede ahí la retención del 10% de renta, siempre y cuando no se encuentre en reciclo, porque es otro tratamiento, y la retención de las 2/3 partes de IVA. Pero al final el camino es retención, claro, ya sea 1.25 o el 10% de renta, sí, y las 2/3 partes de IVA. Entonces las cosas iban bien, pero fíjense qué está haciendo hoy la autoridad. La autoridad, a propósito de esta emisión de CFDI, se percató de algo que era obvio, en donde el contribuyente persona moral que le emitía en el CFDI no se dio cuenta que en lugar que dijera renta del mes de enero de X año, ¿de acuerdo?, decía prestación de servicios, es decir, le estaban dando un recibo de honorarios, claro, en lugar de ser un recibo de arrendamiento. Entonces, ¿por qué menciono el comentario? Porque la autoridad, a través de cartas de invitación, a través de exhortos, lo que dice Juan Carlos, pues se dio cuenta de eso. ¿Y qué le dice al contribuyente? Que obviamente está en su derecho la autoridad. Oye, contribuyente fulano tal, me debes las retenciones de honorarios, sí, claro, porque tú estás pagando retenciones de arrendamiento, sí, y claro, te lo demuestro con el CFDI, sí, que tú tienes. Sí, claro. Entonces, vean la cuestión tan absurda, ¿eh? Entonces, ¿qué hace el contribuyente? Que es un segundo comentario importante. ¿Qué hace el contribuyente? Voltea con su proveedor y algo que a ti se te viene a la mente. Oye, pues solicito la cancelación de los CFDIs, aplico la clave 04, sustitución de CFDIs previos, pero fíjense, tanto el contribuyente como su contador, que yo no entiendo, y de hecho voy a tener una cita con ellos, espero hoy o mañana, dicen que está bien, te dan el recibo de arrendamiento correcto, pero vean, te lo dan con fecha 2022 y ese de recibo de arrendamiento es de años pasados. Y primer comentario, el artículo 27, fracción 18 de renta dice que en materia, por ejemplo, de CFDIs, debe tener el CFDI la fecha del año en que se deduce. Entonces ya no corresponde, primer dato. Así es. Y la misma autoridad dice que es el comentario para el contador, para el contribuyente, del proveedor, que no quiere cancelar el CFDI de honorarios por sus razones. La misma autoridad dice, ok, está bien, no lo canceles, pero te comento que si no lo cancelas vas a tener 2 CFDIs de ingresos vivos. Sí, claro. El de honorarios originalmente y hoy que estás haciendo otro de arrendamiento. Y eso se complica. ¿Por qué razón? Porque como tengo 2 CFDIs vivos, ahora sí al contribuyente que es el retenedor le van a cobrar ahora sí retenciones por arrendamiento que ya las pagó y retenciones por honorarios. Sí, que claro, no proceden. Así es. Y con otro comentario importante, que también lo hemos platicado aquí en las charlas, en los cursos, para la persona que vuelve a emitir el CFDI y no cancela el anterior, se duplica el ingreso, y así lo dice el oficio de observaciones del SAT, y pese a eso se rehúsa a cancelar. ¿Cómo ves esto, Juan Carlos? La verdad es que es todo un tema, la cuestión del CFDI, cómo lo emitimos y después cómo queremos cubrir ciertos errores que tenemos del pasado. Y eso sale a colación por el comentario que bien realizabas, maestro. Hay que tener un debido cumplimiento con el tema de si, por ejemplo, yo como empresa tengo la certeza de tener la cédula fiscal, ajá, de revisar la emisión del CFDI mes con mes, que es algo que hemos perdido de vista nosotros como contadores con las descargas, con realizar la contabilidad de manera automática. Ajá. Hemos perdido revisar los conceptos de facturación, que tú recordarás que antes revisábamos realmente el concepto, sí, claro, que venía descrito y decíamos, ¿sabes qué? Este no coincide con lo que me estás dando. Si hubiera tenido los contratos, todo el tema de la materialidad que le daría la sustancia ahorita, claro, estar evitando en temas de control y de tener la evidencia que sí efectivamente me dio la prestación del servicio del arrendamiento, ajá, pues evidentemente no tendría ese problema el contribuyente. Sin embargo, son cuestiones que hemos dejado de hacer por descuido, por falta de ocio o porque realmente nos estamos inmiscuidos en otro tipo de cuestiones operativas en la contabilidad, claro, y no nos da el tiempo para poder hacer ese tipo de revisiones que son súper importantes. Pero no podemos dejar, Charlie, pasar esto. ¿Por qué razón? Fíjate, claro, la misma autoridad, y de verdad que no justifico el SAT, no justifico la autoridad fiscal,
Al contrario, creo que también hay que reconocer las cosas buenas que hace, obviamente desde su trinchera, desde su punto de vista, y una reforma a propósito de este comentario que hace Juan Carlos, que me parece demasiado atinado. ¿Qué dice la reforma para este año a propósito de la descripción? De la descripción, lo que estás mencionando. Dice, si tienes una descripción diferente a lo que realmente se está prestando como enajenación o prestación de servicios, la autoridad dice, va a incrementar tus obligaciones fiscales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si originalmente tenía la obligación de arrendamiento, hoy ya no, hoy ya tienes dos obligaciones, arrendamiento y servicios personales independientes. Sin embargo, la misma resolución miscelánea, que es lo que tiene que hacer el contribuyente, y si no me equivoco es la regla 258, me dice, tú puedes hacer un caso de aclaración ante la autoridad y decirle, ¿sabes qué? No me aplica la obligación de honorarios, me aplica la obligación de arrendamiento. Claro. ¿Sí me explicó? Pero te van a pedir pruebas. ¿Y cuál es una prueba? El documento, que es el contrato, la fecha cierta que hemos platicado, cancelación del CFDI original, etcétera, para que realmente la información fluya y sea ad hoc a lo que realmente se está haciendo en la práctica. Y ahí entra, pues, que la razón de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean, algo que aparentemente se puede controlar, se puede visualizar, se puede inclusive anticipar una situación de riesgo, hoy los contribuyentes no lo están tomando en cuenta. Y vuelvo a hacer el comentario, la Prodecom, ¿qué está diciendo? Yo creo que está conociendo todo esto y la Prodecom dice, instaura un programa de cumplimiento. Y vuelvo a repetir, ya no es opcional, ya es una obligación. Y creo que por ahí va. Hicieron el comentario diciéndole que también en este bloque vamos a ver las obligaciones que siguen vigente para el tema de subcontratación de servicios especializados, que es un temazazo, Charlie. Sí, claro. ¿De acuerdo? Porque no pierdan de vista que hay reformas que vienen desde el año 2023, ¿de acuerdo? Perdón, 2021, corrijo, que siguen vigentes 2022 y van a seguir vigentes 2023, y uno de los artículos obligados que tienen que checar acá es el artículo 15, letra D del código, desde luego, porque hay el primero y segundo párrafo que nos habla de una subcontratación no permitida. Claro. ¿Estás de acuerdo? Así es. Entonces, si no cuido todo eso, señores, pues vamos a tener problemas, ya no tanto con fiscal, sino con Seguro Social, con Infonavit y todo lo que se desprenda, Charlie. Efectivamente, digo, y un dato importante, digo, que me imagino que lo vamos a tocar, y también los invito a que puedan explorar esa parte, es el primer informe que tuvieron del primer semestre de 2022, en donde vienen datos interesantes del tema de recaudación en temas de reciclo, persona física, claro, y persona moral. Así ¿no? Digo, es. Porque realmente, vuelvo a lo mismo, la reforma ya viene trabajándose de años anteriores, de ejercicios anteriores, y simplemente lo que hicieron ahora en 2021 y 2022 fue apuntalarla con el tema del CFDI, carta aporte, el 4.0, con el tema de la subcontratación, y evidentemente no era necesario, que todos esperábamos, yo me declaro que sí, también esperaba cambios estructurales interesantes, sin embargo, ya nos dijo la autoridad, ¿para qué le muevo más si me está funcionando, no? Claro. Y de ahí se toma un principio económico de las empresas. ¿Para qué le muevo al negocio si está funcionando como va en marcha, no? Así es. Entonces, pues son datos interesantes que hay que revisar nosotros como contadores, y hacia dónde va el tema de la fiscalización este año particularmente. Totalmente. Y bueno, para cerrar esta pequeña introducción, otro tema que también a muchos se nos ha pasado, pero aquí en la capacitadora estamos muy atentos. No hay que olvidar que la ley del Seguro Social tuvo reformas en el año 2020, que por artículos transitorios, esa reforma, a propósito de las pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez, ¿de acuerdo?, tiene efectos inmediatos a partir del 1 de enero del 2023. Entonces vamos a repasar que hay cambios en materia, por ejemplo, de semanas de cotización, que es sano, porque si ustedes checan hoy la ley del Seguro Social tal cual, un requisito para que yo me pensione, hablando de la ley del Seguro Social del 97, es que tenga por lo menos 1,250 semanas cotizadas. ¿Estamos de acuerdo, Charlie? Sí. Y desde luego que tenga 60 años o 65 años. Hoy por hoy ya no. Hay una propuesta, una tablita que me dice, puedes empezar con 2023 con 750 semanas cotizadas. Muy bueno, imagínate, le están tumbando 500 semanas cotizadas, que realmente estamos hablando en términos generales de 10 años, de Charlie. 10 años más o menos, sí. De más menos. Entonces, eso es muy bueno. ¿Por qué razón? Porque
tú sabrás que dependiendo la opción que tú elijas para pensionarte o jubilarte, pues dependiendo varios factores. Número uno, ¿con qué ley estás cotizando? Que básicamente tenemos la del 73, si no me equivoco, y la del 97, ¿de acuerdo? Por otro lado, hoy por hoy se tiene que tener una pensión mínima garantizada, que también en eso viene la reforma, que dice que si por los cálculos estructurales que te van a hacer actuariales no llegas a una pensión mínima, que así se llama, hoy una propuesta para que la ley te otorgue una pensión que así se llama pensión mínima garantizada. Y para llegar a esa pensión mínima garantizada hay 3 factores que debes de tomar en cuenta. Número 1, tu edad, ¿de acuerdo? Sí. Número 2, ¿con qué salario base de cotización estás cotizando actualmente? Y número 3, desde luego, el número de semanas cotizadas. Porque la reforma, para cerrar el comentario, la reforma me dice que debes tener ya no 1,250 semanas cotizadas. De entrada bajan a 1,000, pero eso va a ser progresivo. Para que llegue a las 1,000, debo de empezar con 750 semanas. Voy adicionándole 25 semanas cada año para que en 2031, vean, ya estoy hablando de 2031, llegue a las 1,000 semanas cotizadas, Charlie. Sí. Entonces, son cambios, digamos, buenos para efectos de que las personas que ya estamos próximas a esa edad, pues vayamos pensando en tu pensión, en tu jubilación, y por qué no decirlo, que es un tema que a mí en lo personal me agrada, en una mejor calidad de vida, ¿de acuerdo? Bueno, pues permítanme este abuso en tiempos por esta introducción. Otra vez les damos la más cordial bienvenida. Su servidor, contador José Antonio González Castro, que ya somos de casa, ya somos amigos, somos colegas, y mi querido amigo Juan Carlos Fuentes Villanueva. Entonces, Charlie, si me permites, vamos a iniciar Adelántame con el material. Aquí simplemente para abrir boca. Como ya se ha dicho en esta introducción, todo esto viene como una secuela de años pasados. Yo establecería, Juan Carlos, como primer escenario la reforma estructural del 2020, que fue una reforma interesante, de impacto, porque fue reforma fiscal y fue reforma penal. Claro. Te acordarás que se reformó Código Fiscal de la Federación en materia penal, se reformó la ley de la Ley de Seguridad Nacional, se modificó el Código Penal Federal, se modificó la ley de extinción de dominio, entre otras. Entonces hay que tener cuidado con eso, que sigue vigente, y desde luego esto tiene secuelas para este año y desde luego para el 2023. Entonces, como bien decía mi querido amigo Juan Carlos, simplemente son reformas que ya se dieron y hoy simplemente es darle seguimiento. ¿Estás de acuerdo? Así es. Ahora, así es. ¿por qué menciono esto, amigos? Porque dentro de la estructura de estas reformas, tomo como ejemplo esta lámina, que es precisamente los ejes de la política fiscal que siguen vigentes. A título nada más de comentario, porque ya lo hemos platicado, sigue en vigor la simplificación administrativa. Que eso de simplificación no tiene de verdad que ni pies ni cabeza. Y pongo un ejemplo, o dos, la carta aporte. Tú te acordarás cuando empezamos a hablar de carta aporte que había 1 y 1,000 dudas, sí, y poco a poco íbamos diciendo, a la autoridad se tiene que pronunciar en esto y se pronunció, se tiene que pronunciar en esto y se pronunció. Íbamos jugando como que prueba y error. Claro. ¿De acuerdo? Hoy por hoy no hemos alcanzado el clímax, hablando de carta aporte, no piensen mal, ¿de acuerdo? Pero al final del camino estamos en un proceso de, digamos, de enseñanza-aprendizaje. Otro punto que también se ha dado en ese orden de ideas está precisamente lo del beneficiario controlador, que claro, también mucha gente no sabe ni cómo hacerle, entre otras cosas. ¿Y por qué menciono esto? Porque un ejemplo que el presidente decía en su momento, decía que no necesitamos contador. Tan solo el tema de reciclo, que hemos platicado infinidad de veces, hay mucho que platicar, y una de las últimas consecuencias es la 5ª resolución miscelánea, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un anuncio, Charlie, si me ayudas. Sí, con gusto. Pues le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos en Facebook. Nos encontramos hoy platicando justamente sobre lo que se está proponiendo para el tema de la reforma fiscal 2023, que ya en unos primeros comentarios platicaba el maestro José Antonio y su servidor sobre cuáles son esas particularidades que tiene, que no hay reforma como tal estructural, no hay una reforma en artículos, sin embargo, hacia dónde va encaminada. Ya platicaba bien el maestro sobre un tema que
va a haber aumento en los ingresos petroleros derivado del tema de, pues obviamente, del conflicto bélico que tienen entre Ucrania y Rusia, que ese es particularmente hoy a lo que se vuelve a retomar el tema de los ingresos del Estado, particularmente en el tema del petróleo. Sin embargo, no dejamos de lado algo que les ha venido funcionando, que es el tema particularmente de los ingresos tributarios. Y ya claro, apuntará el maestro José Antonio que la recaudación va a seguir aumentando, y así se estima en el propio paquete económico de esta propuesta que está generando y en la propia exposición de motivos, en donde la propia autoridad estima que va a haber un aumento o va a ascender justamente esa recaudación. ¿Y cómo lo va a hacer si no hay aumento en tasas o aumento particularmente en con algún otro impuesto? Pues particularmente lo va a hacer con el tema de la fiscalización, que serían facultades de comprobación, sería el tema de facultades de gestión, que ya las conocemos, y un segundo eje que son esos famosos proyectos internos, que son las recaudaciones secundarias. Claro. Y no sé si quieras dar algún comentario, mi estimado amigo, y darle la más cordial bienvenida. Claro, desde luego, a toda familia que nos oye, yo los llamo internautas, que ahí andan navegando en las redes sociales, y realmente hoy, a propósito del comentario, y valga también mi lámina, siguen vigente dentro de la política fiscal ese concepto que llamamos modernización. ¿Y qué es la modernización? Pues el uso de la tecnología, y una de la tecnología, y prueba de ello que estamos hoy transmitiendo aquí en línea, mi querido amigo, es precisamente utilizar redes sociales, utilizar internet, utilizar tantas cosas tecnológicas, ¿de acuerdo? Entonces les damos la más cordial bienvenida, invitándolos a que nos sigan. Aquí estamos transmitiendo en vivo en CADEFI, estamos hablando del paquete económico 2023, que no tiene una reforma como tal, pero reformas hemos platicado que ya se vienen dando desde el 2020, 2021 y desde luego 2022, que fue una reforma también interesante para este año. Nació, por ejemplo, el beneficiario controlador, y me quedé en un comentario interesante a propósito del primer tema que decía la autoridad, es que sigue vigente la simplificación administrativa. No sé si hoy, por ejemplo, tú contador, tú contadora, tú empresario que tributas en Recico, tienes todos los asegúnes de este concepto, de esta nueva modalidad, y decía, y ahí me quedé, nada más chequen la quinta resolución miscelánea, y creo que era necesario por el concepto de enseñanza-aprendizaje, que vamos en el concepto de prueba y error, Charlie. Claro. ¿Por qué razón digo esto? Porque la autoridad en la quinta resolución miscelánea dice, si tú eres persona moral que tributas en Recico, ¿de acuerdo? Que sí pueden tributar en Recico. Claro. Y si hasta el 1 de agosto decides cambiar de régimen fiscal, que puede ser un binomio interesante, de Recico a régimen general, o al revés, de régimen general a Recico. ¿Y qué dice la autoridad que era necesario? Dice, todo lo que hiciste de pagos provisionales en el régimen anterior, déjalo así. Y es bueno ese comentario, porque si no viniera esta regla miscelánea, deberíamos de pensar que estaríamos en un galimatías. ¿Por qué razón? Porque todos los FDIs que hubiera metido ya no nos servirían. Claro. Porque tendría un régimen fiscal diferente. Diferente, exactamente. ¿De acuerdo? Así es. Y desde luego la mecánica de cálculo de impuestos es totalmente ajena, régimen general respecto a Recico. Así es. Entonces, ahí está un ejemplo claro, y sigue vigente con muchísimas dudas, y digo esto porque apenas tuve la oportunidad hace un par de días de visitar Chihuahua, en donde ahí está un sector muy amplio del sector agrícola, y siguen con la duda, Charlie, de los 900,000. ¿Son exentos? ¿Y qué pasa si rebasa un peso de los 900,000? ¿A qué voy con esto? ¿Dónde está la simplificación administrativa? Yo no la veo, Sí, digo que la verdad es que son justamente los pronunciamientos que tanto requerimos nosotros en el sector profesional de la contabilidad, en donde decimos, a ver, a veces hay antinomias en el sentido de que la ley dice una cosa, claro, y la resolución miscelánea totalmente diferente. Otra cosa, claro, distinta. Entonces, y vienen obviamente a legislar por medio de preguntas frecuentes por parte del SAT. Creo que realmente a eso es a lo que le debe de apostar el SAT, lo está haciendo, claro, y por eso es de que no hay un cambio sustancial en el tema de la reforma de las leyes como tal, sino tiene que ser en el tema de las reglas de carácter general como tal. Claro. Entonces, creo que es muy importante que se lean justamente estos nuevos conceptos, estos cambios que hay en temas de resolución. Y bueno, y retomando lo que tú platicabas, en estos cambios de Recico hacia régimen general, ya se pronunció la autoridad. Entonces, ya no, porque ves que anteriormente comentábamos, en el momento en el que cambies tendrás que hacer de manera retroactiva, claro, todas las declaraciones. Sí.
Pero Hoy- nada más este cambio, Charlie, nada más para precisar, Sí, sí, sí. se refiere a personas morales. Exacto, Ojo, así ojo es. con esto. Pero bueno, termina tu comentario. Pero para las físicas, justamente, Exacto. ¿cuál sería el comentario? Sí tendremos, porque ya hay varias dudas, inclusive en las consultas que nos llegan a hacer en la Claro. capacitadora. Ajá. Oye, a ver, soy persona física y ya rebasé los 3.5 millones de pesos. Claro. Genero de manera retroactiva las declaraciones, sí o no. ¿Se va a tomar a cuenta lo que ya pagué de reciclo? Claro. ¿Me va a pegar el anual? ¿Cuáles serían Claro. tus comentarios al respecto? Yo creo que como todo, y otra vez vuelvo a iniciar con el comentario inicial, perdón por la redundancia, ¿dónde está la simplificación administrativa? No hay simplificación administrativa. Sin embargo, todo esto en la práctica genera una serie de dudas, y antes de aterrizar el comentario de Juan Carlos, yo diría, hay un refrán muy popular, Vox Populi, que dice, a río revuelto, ganancia de pescador. La pregunta, y a lo mejor estoy pensando en voz alta, la pregunta sería, ¿hay alguien que le interese esto? Yo creo que sí, Charlie. Claro. ¿Y quién es ese alguien que le interesa todo esto? Pues a la propia autoridad. ¿Por qué razón? Porque no hay que olvidar o perder de vista que sigue vigente, hablando de esa recaudación, fiscalización y demás, y yo lo tengo pero demasiado presente, no hay que olvidar que sigue vigente el famoso plan maestro. ¿Y ese plan maestro a qué me lleva? Y me quedo clavado con un concepto. La autoridad va en busca de irregularidades que cometan los contribuyentes, para efectos de que a partir de esas irregularidades pues tengan la